Y tal como lo habíamos anunciado, del otro lado de la línea y del otro lado de las cámaras está don Antonio Ledesma. Don Antonio, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Un placer saludarte a ti y permítame que a través de las 7.7 pueda también presentar mi saludo respetuoso, mis afectos a todas las comunidades de las Islas Canarias, unas comunidades muy vinculadas, como se ha dicho siempre, y ustedes con mucho orgullo y nosotros también con nostalgia, recordando lo que han sido los lazos que han unido eh, por siglos a las Islas Canarias con Venezuela. Así que bueno, aquí estamos a la orden y como siempre lo hago a mis queridos venezolanos que me estén escuchando actualmente en las Islas Canarias, en cualquier otro lugar de España, arriba corazones. Así es, don Antonio. Yo arranco esta entrevista pidiendo disculpas. El lunes pasado habíamos anunciado la entrevista, tuvimos problemas técnicos, pero don Antonio nos dijo, no hay problema, el miércoles la hacemos y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Brevemente, para quienes nos están escuchando y viendo a través de el Canarias Tal Cual, Facebook, Instagram y YouTube, decirles que, bueno, don Antonio Ledesma es un luchador por la democracia en Venezuela, nacido en el estado Guárico, en San Juan de los Morros, estudió su primaria y su bachillerato en el estado Guárico, se fue a Caracas, ha sido un líder político desde la juventud, muy activo, militó en Acción Democrática, fundó Alianza Un Bravo Pueblo y yo diría que sigue siendo para mí el alcalde metropolitano legítimo porque ganó las elecciones, le ganó las elecciones a un Chávez poderoso y tramposo y aún así don Antonio fue el alcalde metropolitano. Lo demás es historia, luchador de la democracia, perseguido, detenido, pero que también se le escapó y ahora tenemos la suerte de tenerlo aquí en Madrid, en España, para que sea una voz y una luz de orientación a todos los venezolanos que estamos fuera, una diáspora de 7 millones de personas. Somos muchos, don Antonio. ¿Qué comentario podríamos hacer para arrancar esta entrevista de esos 7 millones que estamos por fuera? Bueno, lo primero es que se sepa que somos venezolanos que huimos de un régimen que mata. Estamos huyendo para salvaguardar la vida, porque Venezuela en esta era de la narcotiranía vemos que no se respetan los derechos humanos. Nosotros somos víctimas de un Estado forajido y fallido al mismo tiempo. Fallido porque fallan las instituciones. En Venezuela todas las columnas que deben sostener un Estado democrático están resquebrajadas, comenzando por el piso del Estado de Derecho. En Venezuela, ese concepto recogido en nuestra Carta Magna ha sido pulverizado y los entes públicos que deberían gozar de autonomía para garantizar que en Venezuela haya seguridad jurídica, estabilidad, gobernanza, para que en Venezuela haya convivencia, para que en Venezuela se respeten los derechos humanos, se respete el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, a la propiedad privada, todo eso falla y por eso es un Estado fallido. Un Estado forajido porque eh, estamos en manos de una banda delincuencial. No, ni siquiera pudiéramos hablar de una dictadura ortodoxa o convencional. Lo que funciona en Venezuela es el AMPA organizada en el poder, es el narcotráfico que ha llegado al mismísimo Palacio de Miraflores, son los cárteles de la droga que han fundado en Venezuela un cártel criollo, como es el cártel de los soles, que hace alianzas con los cárteles de Colombia, con el de Sinaloa, con el de Jalisco, de México, que se han repartido el territorio nacional para que estemos en manos de megabandas o de grupos parapoliciales o de los brazos armados de la FARC o del ELN, que todos los días van tomando el territorio nacional como una zona de aliviadero. Por eso es bueno que esa pregunta tuya, Germán, para que la gente sepa, la gente que nos está escuchando, que los venezolanos no hemos salido ni a hacer turismo, ni a tratar de resolvernos económicamente. La gente está desterrada. Son 7 millones de venezolanos que tenemos nuestro corazón aferrado a la patria invisible,
que nos imaginamos todos los días, que la tenemos aquí entre pecho y espalda, y que lo más que deseamos es lograr que cese la usurpación para regresar lo antes posible a nuestro terruño. Sí, definitivamente yo creo que ese es el punto. Yo creo que ninguno de los que está afuera, primero no queríamos emigrar, la situación yo creo que ha ido obligando, habrá alguna excepción que confirme la regla. Y yo creo que la otra cosa es que todos tenemos esperanzas de volver, aunque la lucha no sea fácil. Vamos directamente al acontecimiento. En Venezuela todos los días se puede estar peor. Yo siempre, cuando abro las noticias todos los días, me doy cuenta que el deterioro es a más, cada vez es peor. Y la dictadura cada vez es más dura, cada vez es más descarada, cada vez hace las cosas ya sin pudor. Lo último, convocar estas elecciones para el 6 de diciembre para tratar de desbancar la Asamblea Nacional Legítima, que aunque tiene su periodo hasta el mes de enero, ellos están haciendo todo lo posible, han montado ya el fraude, pero en este caso muy, muy abierto, para tratar de hacer unas elecciones parlamentarias. Pero a eso recientemente se le sumó un documento del obispado venezolano que ha traído mucha polémica. Y yo le estuve leyendo el documento y aunque puedo coincidir en algunos puntos con ello, hay uno en el punto 4 donde los obispos llaman a participar a pesar de la trampa, a pesar de que no se puede creer en esas elecciones. Y yo creo que eso ha sido un punto en el que han salido muchas opiniones, unos a favor, otros en contra, inclusive los que están un poco a favor diciendo de que la oposición en general, los 26 partidos, debieron haber dicho que no vamos a participar, pero tenemos que decir qué vamos a hacer. Pero nos dejó, al menos a mí, un poco desconcertado la posición de los obispos. ¿Qué podemos comentar de eso? Bueno, dos comentarios sobre tus reflexiones. La primera es que me hiciste recordar un intercambio de impresiones que sostuve hace algunos meses con el compañero de gabinete, Herbert Torres, que fue ministro del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Herbert y yo, junto con mi esposa Mix y el embajador Gustavo Tarre Briceño, estábamos haciendo algunos análisis comparando la situación de Venezuela con la de Cuba. Y decía Herbert que la diferencia entre los cubanos y los venezolanos es que cuando un cubano se levanta, por ejemplo, hoy miércoles, ese cubano exclama, bueno, el día de hoy miércoles va a ser igual que el de ayer martes. Pero en el caso de Venezuela la situación es tan delicada, más que Cuba, que cuando el venezolano se está despertando en este momento, porque ya son como las 7 de la mañana, ya despierto hoy miércoles, el venezolano exclama, sabiendo que no tiene gas, que no tiene luz, que no tiene agua potable, que no tiene alimentos, que no tiene medicina, que no tiene transporte público, Y que que tiene no tiene, COVID. A que eso. no tiene, que no tiene seguridad personal, que no tiene gasolina, que si se enferma no tiene buena asistencia médica en los centros de salud. Ese venezolano dice hoy miércoles que el día de hoy va a ser peor que el de ayer martes. Esa es la diferencia. Porque en el caso de Venezuela se confirma que esta narcotiranía, que estos mecanismos del comunismo, lo que dejan son desgracias. Ahí vemos lo que sufre el pueblo cubano, lo que está pasando en Nicaragua y lo que estamos viviendo los venezolanos. Con relación al comunicado de los obispos, creo que hay contradicciones. Este comunicado no se corresponde con las anteriores alocuciones de la conferencia episcopal. Se ve claramente que hay algunas incoherencias que deberían ser aclaradas. Aclaradas porque eso no va a desmeritar a un cuerpo que ha sido muy consecuente con la lucha de los venezolanos. No podemos olvidar cómo la Iglesia Católica ha sido el paño de lágrimas en muchas coyunturas de los jóvenes estudiantes, de los sindicatos, de los gremios, de la familia venezolana. Y si se presentan contradicciones en este comunicado, eso no debe ser óbice para que nosotros le excomulguemos a la Iglesia. Yo creo que todos estamos expuestos a equivocarnos, porque todos somos hijos de Dios. Y rectificar es de sabios, como se ha dicho. Esa es una máxima que ahora más que nunca cobra vigor. En mi caso personal, que soy un liberal, que creo en que hay que promover debates, porque no me siento
dueño del monopolio de la verdad, no me creo poseedor de la verdad. Más bien promuevo discusiones, intercambios de impresiones, porque es precisamente hablando, conversando, debatiendo, como podemos nosotros detectar dónde está la verdad verdadera. Y al mismo tiempo que no tengamos empachos en reconocer que no tenemos respuesta para todas las preguntas y que si cometemos errores, creo que lo loable es que los corrijamos partiendo de la autocrítica de que nos hemos equivocado. No se puede hablar de una elección, porque en Venezuela ni siquiera es un fraude, porque el fraude se comete cuando se va a verificar el acto de Sí, votación. así Lo que es. estamos viendo en Venezuela es algo sumamente descarado. Se ha violado la Constitución Nacional. Por ejemplo, la Constitución Nacional establece el voto universal, directo y secreto. Resulta que ya ellos tienen diputados preelegidos. Eso es una violación a la Constitución Nacional. Se han violado la ley electoral de Venezuela, han modificado circunscripciones electorales, han modificado reglamentos, han aplicado resoluciones sobrevenidas. De allí que sabemos, además, que ese árbitro no es garantista, porque es un árbitro que va a actuar como un brazo ampliado del régimen y por lo tanto el Consejo Nacional Electoral, que debería garantizar la transparencia del voto, que haya un proceso realmente soberano, ese Consejo Nacional Electoral ha sido reducido a una comisaría política del régimen. Es como la casa del truco, así como hay tiendas donde venden cosas para hacer truco, ese Consejo Nacional Electoral es la casa del truco, donde una persona vota y no aparece su verdadera intención, sino que la adulteran la voluntad. En definitiva, no se trata de que uno sea abstencionista, porque no podemos confundir las cosas. No se trata de abstencionista. Se trata de no ser tonto útil de una narcotiranía que ha montado una maquinaria fraudulenta para precisamente escamotear la voluntad de los venezolanos el próximo mes de diciembre. Sí, definitivamente yo creo que ese es el punto. Yo creo que habrá que ver todo esto con el equilibrio y la cabeza fría para no dejarnos llevar en esa tormenta continua que significa la dictadura. Pero hablando de tormentas, hoy apareció en todas las noticias esta noticia de que capturaron un avión en Miami, en Fort Lauderdale, cargado de armamento, armas largas, rifles de francotirador y mucho dinero en efectivo, dólares en efectivo. Y detuvieron a dos pilotos venezolanos. Uno de esos pilotos aparentemente era piloto a su vez del principal socio Alex Saab, que como todos saben está en Cabo Verde. Y eso en coincidencia con que esta semana se dice que estuvieron dos caboverdianos que entraron vía San Vicente al Palacio de Miraflores, se reunieron con Maduro, dicen que iban con una pequeña maletita, se regresaron de nuevo a San Vicente, volvieron a Portugal con 5 maletas. Y bueno, pareciera ser que va a ser fácil poder combinar ese avión que detienen en Venezuela, bandera venezolana, aparentemente el avión de uno de los socios de Alex Saab, y este movimiento de dos caboverdianos que fueron a medianoche, entraron por la rampa 4, lo recibieron en Miraflores y se devolvieron. ¿Qué opinión le merece esta noticia, esta cosa que se está jugando en este momento? Bueno, uno no puede perder la capacidad de asombro cuando analiza lo que está pasando en Venezuela, y mucho menos cuando confirma este tipo de andanzas dentro y fuera del país de quienes operan para esta corporación criminal. ¿Qué más podemos esperar de un régimen que está coludido con el narcotráfico? Y desde el mismo Palacio de Miraflores se dirigen bandas de traficantes de drogas, si se usan las instalaciones militares para proteger a narcodelincuentes, si se explota sin ningún tipo de miramientos el arco minero, produciendo un crimen ecológico y además tiñendo de sangre ese mineral con el que ha venido haciendo operaciones financieras Alex Saab para beneficiar no solo al régimen de Maduro y a los testaferros que él coordina,
sino también para financiar a Hezbollah, para que obtengan grandes ganancias las mafias que operan desde Turquía, desde Irán, desde China, desde Rusia. Por lo tanto, esta es la naturaleza del régimen de Maduro, la delincuencia organizada. Por eso esta captura que se hizo en territorio norteamericano va a dar mucho que hablar y puede ser también la espoleta que permita detectar toda esa articulación que hay del crimen organizado que opera fuera y dentro del territorio nacional. Sí, estoy convencido que sí, que va, y creo cada vez más que se le va poniendo el cielo negro a la dictadura y Alex Saab finalmente será extraditado a los Estados Unidos, a pesar de todos los movimientos que están haciendo, ¿no? Es que es un personaje clave. No pensemos que Alex Saab simplemente se dedicaba a, a concretar las operaciones de compra-venta de alimentos en México, cosas que hacía, y lo hacían por demás con gran desparpajo, porque se constataron sobrefacturaciones, sobreprecios, se compraban alimentos de mala calidad, sobrevaluados, pero además de estas operaciones de compra-venta de alimentos, Alex Saab es el operador estrella desde el punto de vista financiero. Todo ese oro que sacaban del arco minero lo escoltaban unidades militares desde el Estado Bolívar hasta el aeropuerto de Maiquetía. Una vez en Maiquetía lo metían en aviones que tenían vuelos hasta hacia Turquía. Y Turquía hacía un trueque porque recibía oro y entregaba euros. Y luego triangulaba ese oro hacia algunos países del Oriente Medio, países árabes. Alex Saab era el operador financiero porque, según las investigaciones, pudo anclar algunas cuentas en Hong Kong. También abrió cuentas en algunos paraísos financieros opacos. De allí que estamos hablando de alguien que es como el brazo largo de los tentáculos de un régimen que hace operaciones con el narcotráfico y con el terrorismo internacional. Don Antonio, seguramente se lo preguntan mucha gente en la calle, en Madrid, por donde lo ven, los otros medios de comunicación. ¿Hasta cuándo esto? ¿Qué nos queda por ver? Es que pareciera que uno pierde la esperanza día a día porque pareciera que a peor situación más se enrosca la dictadura. ¿Y cuál es el camino? ¿Cómo salimos de esto? Bueno, Germán, permíteme recomendar a quienes nos están viendo eh, un artículo que salió publicado este domingo. Ayer lunes está en la web del Nacional de Venezuela, que se titula ¿Por qué no ha caído la tiranía? Ese artículo lo suscribo. Le pediría a quienes me están escuchando y me están viendo que lo busquen para que encuentren mi visión particular de por qué no ha caído la tiranía. Ahora bien, voy a la otra cara de la moneda. ¿Con quién estamos luchando, Germán? Estamos luchando contra una corporación criminal, como ya lo he dicho. No estamos luchando ni siquiera contra un dictador como Pinochet. Lo de Venezuela es sumamente más grave, más delicado. En Chile, las Fuerzas Armadas nunca llegaron a convertirse en brazos operativos del narcotráfico. Eso nunca ocurrió en Chile. Y en el caso de Pinochet, que yo sepa, nunca tampoco se le vinculó con el narcotráfico. En el caso de Venezuela, tenemos un régimen que tiene alianzas con las transnacionales del narcotráfico y con las transnacionales del terrorismo internacional. Un régimen que ha vaciado de contenido las instituciones públicas, que ha convertido la Fuerza Armada Nacional en su guardia pretoriana, así como existe la guardia del republicana al servicio de los gobernantes de Irán en Venezuela. La Fuerza Armada Nacional ha sido reducida a una cúpula protocolaria que además ha sido corrompida porque los han metido en negocio del tráfico de gasolina, del tráfico de oro, del tráfico de alimentos, han recibido beneficios de los dólares preferenciales a través de Cadivi,
han ocupado cargos sin tener condiciones para manejar el sistema eléctrico, para manejar el sistema de agua, para manejar el sistema financiero, pero al fin y al cabo los ponen allí, como colocaron a un general al frente de PDVSA para que la rematara y al mismo tiempo se lucrara indebidamente. Esa es la realidad La que la gente realidad es debe que saber. tenemos un Sí, país secuestrado por una país mafia secuestrado. y es difícil que el secuestrador quiera negociar esa Bueno, situación en la que está tan... hoy en mi Twitter de hoy, @alcalde Ledesma, yo digo lo siguiente: cuando a un narcotirano se le dice, usted puede asesinar, como viene haciendo Maduro, el informe de la señora Bachelet revela que han asesinado, han ejecutado por la vía extrajudicial más de 7.000 venezolanos en los últimos años. Cuando a un narcotirano se le dice, usted puede seguir robando, bueno, han saqueado más de 400.000, 500.000, 600.000 millones de dólares en estos últimos años. Cuando a un narcotirano se le dice, usted puede seguir eh, eh, consintiendo la invasión de Venezuela, porque nos han invadido los cubanos. Nosotros somos el único país del mundo que pagamos para que nos invadan. Así es. Hemos cedido el territorio de la Guyana Esequiba. Comenzó eso con Chávez, que permitió que se hicieran exploraciones petroleras, y ahora Guyana va a ser un país que va a producir más petróleo que Venezuela, y prácticamente el régimen de Chávez y de Maduro han desistido de seguir peleando la zona de reclamación que se logró con el Acuerdo de Ginebra en el gobierno del presidente Raúl Leoni. Cuando un narco tirano se le dice siga haciendo fraude, siga asaltando a las instituciones públicas, por supuesto que ese narcotirano lo pueden sancionar, le pueden quitar unos reales en el exterior, pero al fin y al cabo eso es un narcotráfico o un narcorrégimen que tiene muchas caletas, que tiene muchos escondites dentro del territorio nacional. Estamos hablando de miles y miles y miles y miles de millones de dólares. Por lo tanto, cuando se da ese mensaje desde afuera, es decir, nosotros no vamos a intervenir, resuelvan eso ustedes adentro, como que nosotros estuviéramos luchando en condiciones de igualdad. Hay quienes dicen que la polarización, ¿cuál polarización? Si en Venezuela más del 90% de los venezolanos rechaza ese régimen. No, que hay una confrontación violenta. ¿Cuál confrontación violenta? Si nosotros no tenemos fusiles, no tenemos tanques de guerra, no tenemos aviones artillados, banderas, pitos, corazón palpitando, corazón ardiente. Eso es lo que tenemos los venezolanos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a luchar? ¿Cómo vamos a luchar con un secuestrador que tiene colocado en el territorio nacional en un campo de concentración? Porque este 1.000.000 de kilómetros cuadrados se ha convertido en el campo de concentración más grande del planeta, mucho más grande que los campos de concentración que inauguró y consolidó Hitler. Porque Maduro, al fin y al cabo, lo que le interesa es el control del territorio nacional. A él no le importa que mueran niños de hambre, no le importa que mueran mujeres por una enfermedad simple de cáncer que no pueden tratarse porque no hay servicios de quimioterapia, no les importa si muere un enfermo renal. Veíamos ayer en video cómo un enfermo renal suplicando que le permitieran echar unos litros de gasolina para poder ir viajar a un tratamiento, se lo negaban. En definitiva, nosotros creemos que la única manera de salir de esta narcotiranía es consolidando una fuerza interna, que la hay. En Venezuela hay una fuerza interna, hay un pueblo que se ha movilizado. Lo que ocurre es que se cometió el error de desmovilizar al pueblo cuando se le dijo cada quien se va para su casa porque esto lo vamos a resolver en una mesa de diálogo en Barbados. En Venezuela se han alzado militares, se han revelado militares. Tanto es cierto lo que estoy diciendo, que Venezuela es el país con más presos militares del mundo, que tiene más militares presos. Vayan y averigüen lo que está pasando en los calabozos de la DIGESIN. Siempre cito el caso de oficiales que están siendo torturados. Hay unos calabozos que llaman el cuarto de los locos, donde humillan a los oficiales que están presos. Otros que llaman el ascensor, otros que llaman la nevera. Militares que han sido torturados y asesinados, como el capitán Rafael Acosta Arévalo, que lo colgaron de un árbol, le daban palos por las costillas, le quebraron las piernas, le hacían disparos cerca de los tímpanos para reventarle los tímpanos hasta que expiró, porque le arrebataron la vida con las torturas. En mi Twitter de ayer publicó una imagen del diputado Requesén, una imagen realmente espantosa de cómo están torturando al diputado Requesén. Y así como tienen preso al diputado Requesén, está el diputado Ismael León.
simplemente por hacer denuncias contra la corrupción. Está preso el diputado Renzo Prieto, está preso el diputado Gilbert Caro. Caro. Entonces, de allí que en Venezuela la gente ha luchado. Yo estoy seguro, y esto quiero transmitírselo, Germán, a todos los que me están escuchando en esta entrevista, que este sacrificio no va a ser en vano. Esto va a caer, y va a caer porque es insostenible. Es un régimen que no puede lidiar con la crisis holística porque son varios dramas al mismo tiempo. Ya he dicho, sí. No hay agua, no hay comida, no hay luz, no hay gas. Y para resolver el problema del gas, han aparecido unos voceros de la revolución recomendándole a la gente usar los reverberos. Los reverberos son un mecanismo del siglo XVIII y le recomiendan cocinar con leña. O sea, éramos un país gasífero, porque teníamos gas y se había explotado algo el gas, y ahora de país gasífero pasamos a ser un país leñífero, porque a la gente le dicen que debe cocinar con leña. Éramos un país petrolero y ahora estamos produciendo por debajo de los 400.000 barriles diarios. Volvimos a las cifras de 1934 con esas cifras. Exactamente. Dejamos de ser un país petrolero y nos convertimos en un país cocalero, porque producimos cocaína, tanto así que los organismos que conocen de esta materia han certificado que de Venezuela salieron el año pasado más de 240.000 kilos de cocaína. Por lo tanto, esto es una amenaza para la estabilidad del hemisferio. Y yo estoy convencido que va a hacerse inevitable la activación de herramientas que contempla la comunidad internacional para doblegar este tipo de regímenes delincuenciales, que son la responsabilidad de proteger, el R2P, que son la Convención de Palermo, que son doctrinas de la Organización de Naciones Unidas, al igual que el Plan Global contra el Terrorismo contemplado en la Resolución 1373 que dictó la Organización de Naciones Unidas en diciembre del año 2002. Y está en nuestro ámbito de América el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que ha sido ya invocado incluso por el propio Guaidó, que está siendo ventilado dentro de la OEA por el embajador Gustavo Tarek Briceño. Don Antonio, lástima, el tiempo es un verdugo. Yo le invito a que en otra oportunidad nos atienda y que volvamos a tener una conversación como esta. Lo esperamos por Tenerife. ¿Cuándo viene a Tenerife? Tenía previsto ir a Tenerife. Lamentablemente se atravesó esta pandemia, pero tengo muchísimas gracias. La última vez que fui a Tenerife fue con ocasión de participar en unas jornadas religiosas organizadas por el alcalde de Icó de Los Vinos. Sí. Buenos amigos, a quienes recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño. Pero bueno, la idea es volver pronto para que hablemos también de los planes. Venezuela es un país que tiene mucho futuro, que tiene mucho potencial. Yo estoy seguro que con el sacrificio de los venezolanos va a ser posible sacar del foso, sacar del abismo un país que tiene posibilidades de convertirse de nuevo en una tacita de América Latina que resplandezca con progreso, con bienestar, que sea atractivo ese país para los ojos del mundo como lo fue en los años 60, 70 para las legiones de canarios que llegaron a Venezuela. Así que arriba corazones, mi querido Germán, un gran abrazo a ti y a toda la gente que me está escuchando. Volveremos, don Antonio, volveremos a Venezuela. Saludos a Mixi, su esposa. Muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Los esperamos por aquí, saben que los queremos y los recibiremos con los brazos abiertos. Un gran abrazo. Gracias a ti, hasta luego.